La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música. Nuevamente estamos con ustedes, Carolina Ruiz y Carlos Vélez, en la grabación Alexis Ramírez. Este programa radial, Voces de Color y Música, lo realizan la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hemos invitado hoy a Gladys Ramírez Madrid. Ella es maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia del Arte también de la Universidad de Antioquia, y actualmente coordinadora curricular de Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Vamos entonces en este programa radial a conversar con Gladys Ramírez Madrid sobre arte religioso. Muchas gracias, Gladys Ramírez, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Carolina y Carlos, gracias por la invitación. Me parece que este programa es fundamental por toda esa parte didáctica que lleva a los hogares a través del radio unos contenidos tan significativos del arte y la cultura mundial, global. Gladys, comencemos por la historia y, por ejemplo, con la historia del cristianismo. No conocemos cómo es la imagen de Jesucristo, por ejemplo. Solo se vino a conocer cuando los pintores empezaron a pintar a un Jesús, que ya hoy con las investigaciones que se han hecho, pues ya han empezado como a reevaluar que esa imagen que todos conocimos de Jesús ya quizás no es la real. Pero sí hubo un momento en que el ser humano necesitó o tuvo la necesidad de tener una imagen, ya sea para adorarla o simplemente para tener ese sentimiento de como de cercanía con, ya sea o con Jesús o con los apóstoles o con la Virgen María. Empecemos entonces a hablar de ese primer momento en que los seres humanos empiezan como a representar, hablando pues de la cultura occidental, ¿cierto? Uh-huh. Sí, la cultura religiosa católica tiene inicio en el momento en el que Jesucristo muere y los apóstoles deciden migrar a Roma para expandir la religión. Ese momento histórico se conoce con el nombre de paleocristiano, porque ese periodo de tiempo es el que nos trae todas las primeras representaciones religiosas que conocemos. De hecho, pues sabemos que los romanos eran politeístas y que habían adoptado todo el panteón de los dioses griegos, y con el cambio pues de idioma les habían asignado nuevos nombres. El cristianismo realmente fue un cambio abrupto en las costumbres romanas, porque el cristianismo proponía poner la otra mejilla cuando te ofendían, ser monogámicos y un comportamiento que no solamente estaba en relación con la adoración de un ícono religioso, sino que proponía unos cambios más significativos de estilos de vida que los romanos no querían pues asimilar. Entonces, la cultura religiosa fue una cultura underground, literalmente, porque las primeras representaciones que se dan en este periodo se dan bajo tierra en las catacumbas romanas.
y pues son unas representaciones muy simples, muy sencillas, que abandonan todo el naturalismo que ha tenido el arte en el periodo greco-romano, donde la representación artística tenía una mímesis perfecta con el cuerpo humano, por lo que las representaciones que tenemos ahí en el paleocristiano son más simbólicas, mucho más abstractas y mucho más sencillas si las comparamos con las del periodo inmediatamente anterior. Bueno, digamos que en el tiempo nos toca pues saltar, porque no podríamos dedicarnos solamente como a ese periodo. Más adelante, con el surgimiento, supongo yo, de algunas técnicas pictóricas, empiezan a lograrse obras mucho más elaboradas y representaciones, yo no sé si fidedignas, pero por lo menos que trataban como de acercarse a cómo era Jesús, a cómo era la Virgen María, a cómo eran los apóstoles. Sí, lo que ocurre con toda esta cultura religiosa es que durante más de 250 años el cristianismo fue perseguido por los romanos, pero a partir del año 313, con el concilio de Milán, se permite que los cristianos asuman su religión de una manera más abierta y más pública. De hecho, pues Constantino I pues permite que los católicos construyan basílicas, hagan los rituales religiosos a la luz del día y convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano del momento. Con esa decisión política, la vida del cristiano cambia y cambia también la representación religiosa, porque pasa de ser una religión exindida, perseguida, una religión prohibida, a convertirse en una religión oficial. Y eso le permite a los artistas explorar las técnicas, desplegar también las obras de arte en espacios públicos, en muros de construcción y no en los socavones de las catacumbas, y aparecen allí pues otras técnicas como el mosaico, la pintura mural, el trabajo con el yeso, con el mármol, y el arte entonces expande todo ese tipo de técnicas a favor de esa cultura religiosa. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo digo el arte expande, pues estoy diciendo que se están haciendo esas representaciones, pero esas representaciones se están haciendo en medio de una cultura que considera que las imágenes tienen una conexión sagrada y no de una cultura que considera las imágenes como obras de arte, porque el concepto de arte todavía no ha nacido en ese mundo medieval, perdón, no, en este momento pues de la historia que es anterior a las invasiones bárbaras que dan origen al medioevo. Y pues no podemos decir que esas obras sean consideradas arte o sean contempladas como obras de arte. Eso va a ocurrir mucho tiempo después. Pero esa consideración, digamos, de si era o no una obra de arte o si son o no sagradas, se lo da que el hecho de que hayan sido encargadas por un obispo, digamos, o por una iglesia específicamente. ¿Por qué se le da, digamos, esa connotación de que tenían un significado religioso? Bueno, tienen un significado religioso porque quien encarga las obras tiene el interés de que las imágenes generen esa conexión con los fieles, que en su mayoría son fieles analfabetas, y que generen pues como esa conexión sentimental con lo sagrado, y que pueda hacerse invisible lo que es visible, lo que es invisible, que se pueda tener el rostro de la Virgen María, como le decías ahora, el rostro de Jesús, para que haya una relación más humanística con la palabra de Dios, con la Biblia, con toda la gran historia que propone la Biblia. Pero pasando al plano de lo artístico, el arte nace en un contexto cultural muy distinto, que es el contexto del Renacimiento, donde ya estamos en un momento precapitalista, y el arte se convierte en una mercancía que aporta como a ese flujo de mercancías que se está dando en la Europa renacentista del siglo XV y del siglo XVI. Y nace amparado por la cultura religiosa del momento, que sigue teniendo en los artistas unos aliados muy importantes para expandir la cultura y para mantener a los fieles interesados en la palabra de Dios. Entonces el arte nace bajo el mecenazgo de la iglesia,
por lo que las primeras obras de arte van a tener esa doble connotación. Por un lado son obras para el culto y por otro lado son obras de contemplación. Ya el fiel que va a pedirle a la Virgen un favor o va a rezar o va a agradecer, puede observar el color, la textura, la forma, la composición, porque las obras empiezan a ser creadas con ese interés también como en lo artístico y en lo científico y en la representación del arte que está surgiendo y que está surgiendo al mismo tiempo que se separa el artesanado de una clase social distinta, que es la clase social de los artistas. El concepto ha aparecido ese sujeto que ahora se llama el artista y ha aparecido en el concierto de unos cambios sociales y políticos que se dan en Europa en ese momento de la historia. Y allí es muy importante, y ahí nos vamos introduciendo para acercarnos a América, la intervención en las iglesias, cómo los espacios se convirtieron también en unos centros donde estas obras de arte eran muy importantes, además de artistas de época. Hablar de un Leonardo da Vinci y la cena que pinta da Vinci, que yo no sé si fue famosa en ese momento o es famosa ahora, qué ocurrió con esa obra, pero también grandes artistas entonces empiezan a hacer representaciones, como la intervención, por ejemplo, en la Capilla Sistina. O sea, claro. Ese tipo de obras se convierten hoy son universales. Yo no sé en esa época si lo eran o no. Pues ahí me estás haciendo como 3 preguntas, sí. Pero yo voy a tratar de darles orden. Primero, toda la producción artística desde el mundo paleocristiano hasta finales de la Edad Media fue anónima. Los artistas pintaban, esculpían, hacían mosaicos, vitrales, pero pocas veces firmaban las obras. Entonces hay muy poco registro y se historió realmente muy poco todo ese proceso, porque la historia del arte también surge con el Renacimiento. Dando origen a esos grandes nombres que acabas de mencionar y a muchos otros. Surge también como el interés de contar la historia de estos personajes, de decir quiénes eran, de dónde venían, quiénes habían sido sus maestros y cuáles eran sus grandes obras. Entonces, por eso es que nosotros conocemos a partir del Renacimiento los nombres de los artistas asociados a su producción y además conocemos quiénes eran sus mecenas y a dónde viajaron, cuál fue como todo el proceso de desarrollo de su obra. A propósito de Leonardo da Vinci, a propósito de Miguel Ángel y de Andrea Mantegna y Rafael Sanzio y de Brunelleschi y de Donatello y de otros tantos, pues ellos realmente forman parte de esta nueva cultura, que es una cultura política y social, que es una cultura que se va separando de los valores del medioevo para adentrarse en esto que llamamos la Edad Moderna, y que es desde la Edad Moderna que se considera que el libro tiene mucho valor, porque también surge la imprenta en ese momento, y la obra de arte tiene mucho valor como mercancía, y permite también que la persona que encarga la obra adquiera como una categoría social. Eso hace pues que las obras de arte del periodo del Renacimiento hacia acá tengan otro tipo de connotación, otro tipo de valor que lo está dando la cultura, y es un valor que se le agrega a la obra. No es que la obra cambie los valores, sino que los valores se mantienen, pero además se complejizan con esta nueva dinámica social y esta nueva dinámica cultural. Bueno, tratemos, Gladys Ramírez, de venirnos hacia América para que hablemos de la importancia precisamente de este arte religioso en la conquista. Como pues ya todos estos temas que nos acaba de relatar Gladys Ramírez pues ya eran conocidos. Cómo se usan entonces imágenes, ya fuera pictóricas o escultóricas, para que las personas, los seres humanos que estaban siendo conquistados aquí en América, pues ya tuvieran una representación. Ya digamos que estaba claro la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen, la imagen de los apóstoles, y con eso de alguna manera fue que las personas aquí empezaron a adorar ya unas imágenes que venían desde Europa. Claro, y enlazando una historia con otra, y para dar respuesta a esa pregunta podríamos decir que es exactamente el Renacimiento el momento en el que se hace el descubrimiento de América.
Entonces ya habíamos pasado pues por las obras de arte de estos grandes maestros. 1492 es el año del descubrimiento de América, y dicen que la primera obra de arte religiosa que llegó a América llegó en los barcos de Cristóbal Colón, pero pasó un tiempo prudencial para que esa cultura religiosa se asentara pues en los nuevos territorios, porque todos sabemos que inicialmente pues los conquistadores pensaban que podían expropiar los bienes y llevárselos de regreso a Europa, pero paulatinamente se dieron cuenta que se podían instalar en estas tierras, que podían crear aquí unas ciudades y que podían perpetuarse acá, perpetuar pues como su vida, sus bienes, su cultura. Entonces es en ese momento en el que pues comienzan todos los procesos de evangelización y se dan en franca lida, en una lucha muy fuerte con toda la visión cultural que tenían las culturas indígenas y también las culturas africanas que llegaron aquí por este proceso pues de esclavitud. Entonces hay un encuentro de tres culturas que tienen valores muy distintos frente a lo sagrado, y se dan aquí entonces sincretismos, se dan creolizaciones que son sincretismos de palabra, se dan hibridaciones culturales, se dan toda esta suerte de procesos, como también los procesos raciales como los mestizajes, y en medio de todo esto pues la cultura católica prospera. Prospera como con un tinte muy local, que sería pues ese tinte mestizo, pero prospera bajo la perspectiva de los finales del Renacimiento en Europa y los principios del Barroco en Europa. Entonces a nosotros toda la época de la colonia, todo ese proceso de la colonia aquí en América se permea de todos los valores del Barroco europeo. Y aunque a nosotros no nos es permitido decir que eso es barroco, sí podemos decir que es barroco popular, o sí podemos decir que es arte colonial. Bueno, y en ese arte colonial, ¿qué referentes podemos encontrar? Yo no sé si aquí en Colombia he escuchado también el término de arte quiteño. Uh-huh. Pues también como que se está dando aquí con ese proceso pues de la colonia, se da lo mismo que ocurrió en Europa en el medioevo. No tenemos nombres de maestros, la obra de arte es anónima, se hace en talleres donde se trabaja al mismo tiempo la laminilla de oro, con la madera, con el mármol, con la pintura. Entonces no tenemos escuelas, no se ha dado fundación de academias de arte, entonces los artistas no son titulados y por eso pues no hay una historiografía muy clara sobre ellos, pero sí conocemos nombres, sí conocemos producción artística. La escuela quiteña es una escuela muy prestigiosa de arte religioso que se instaura precisamente en esta época colonial y que tiene varios talleres muy significativos, como el taller de Caspicara, el taller de Legarda. Ellos eran especialistas en talla en madera, y esa talla en madera hacían figuras para vestir, esas figuras para vestir que todavía se conservan en templos como los templos de Santa Fe de Antioquia, de Popayán. Como esos santos que salen en procesiones. Esos santos que salen en procesiones que realmente tienen muy buen trabajo en el rostro, a veces tienen máscaras que se quitan y se ponen, muchos de ellos tienen pelucas de cabello natural, y en la parte pues del cuerpo son unos armazones de madera que son cubiertos con los vestidos, entonces solamente tienen las manos, los pies y la cabeza, y de resto pues los cuerpos son unos armazones. En otras ocasiones el cuerpo está completamente esculpido, entonces cuando se desnuda la escultura se ve todo el trabajo tridimensional y todo el trabajo que tiene que ver como con la carnadura, que es pintar el santo con el color de la piel, todo el trabajo en vidrio para los ojos, para colocar las pestañas, para adornar con joyas, que es una cosa pues maravillosa que todavía se conserva en muchos templos y otras veces se conserva en los museos de arte religioso. Ya más adelante vamos a tener otros artistas, entre otros Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que trabaja durante el siglo XVII en Bogotá y que pinta a la manera de Murillo en Europa,
y que es uno de los grandes valores pues de la cultura religiosa de nuestro país. ¿Qué característica tienen estas obras religiosas, Gladys Ramírez, por ejemplo, en cuanto a iluminación, hablando de pintura? Depende del momento histórico del que estemos hablando, Sí. porque en ese periodo de la colonia pasamos por, primero serían como los finales del Renacimiento en Europa, que nos llegaron muy poco. Luego tenemos toda la expansión del barroco, que sería en el siglo XVII. Y luego tenemos toda la cultura del rococó, que es propia del siglo XVIII. Entonces depende del momento en el que se haya ejecutado la obra, la estética cambia. Si estamos hablando de una obra del siglo XVII, pues entonces esa obra tiende más al tenebrismo, es decir, a una iluminación muy pobre y a una iluminación muy puntual. A veces los focos de luz son diversos y uno puede notar que que el personaje tiene una iluminación en el rostro y otra iluminación de atrás hacia su cabello y una iluminación que viene desde el piso hacia arriba. Entonces son como varios focos de luz que impactan el personaje. Pero en general la obra está como en la semipenumbra. Otra característica de esa obra del siglo XVII es el volumen. Las figuras suelen ser más rollizas y las mejillas mucho más amplias, mucho más voluminosas. El color rojo es muy importante en esa paleta de colores, los ocres son muy importantes, los dorados también. Pero si pasamos a la época barroca, la paleta de colores cambia y cambia por unos colores que son más matizados con blanco. Entonces vamos a tener unos colores pasteles, como los llamamos todavía. Vamos a tener también mucha floración en la obra, si se trata de pintura o si se trata también de algún vestido, alguna casulla religiosa, va a tener como esa misma característica, y las pieles van a ser muy rosadas. ¿Qué hace que un corazón de Jesús tenga distintas representaciones, no solamente pues como en la figura en sí del Cristo, sino en la iluminación, por ejemplo, hablando pues como de pinturas más actuales, no refiriéndonos a esas épocas del arte que nos acaba de mencionar Gladys? Pues bueno, en términos generales se conserva la idea de que un personaje religioso o que tiene que ver con esa cultura religiosa es un iluminado. Entonces la iluminación se maneja de diferente forma. Una que es muy tradicional es la iluminación aureolada. Entonces las figuras suelen tener una aureola en la cabeza, que también pues es un asunto que se puede encontrar en los textos religiosos. Por ejemplo, sabemos que cuando Moisés bajó del monte a entregarle las tablas de la ley a las personas, pues su cabeza estaba iluminada y parecía que unos haces de luz salieran de ella. Entonces por eso incluso hasta en el Renacimiento se le representó con unos pequeños cuernos, como lo hizo Miguel Ángel Buonarroti, para hacer muy explícita esa idea de la iluminación que viene de la cabeza. Hay otra forma de iluminación que se denomina la iluminación nimbada. Se utilizó muchísimo en la época del barroco y en esa iluminación el cuerpo está completamente iluminado, pero la luz viene de atrás hacia adelante. Entonces hay como una aureola de luz que cubre todo el cuerpo y es muy típica, por ejemplo, de la representación de la Virgen de Guadalupe. Salen unos rayos de luz de la Virgen, pero esos rayos no están solamente en la cabeza, sino que están en todo el cuerpo. Vienen detrás del manto. Ella tiene un manto azul tachonado de estrellas y siempre se le representa como con un peplo rosado, con una túnica rosada, y es una figura nimbada. Y hay otra forma de iluminación que yo creo que pues para mí está muy presente en la cultura del Renacimiento. Andrea Mantegna es uno de los artistas que más la utiliza, que es una iluminación que viene como del pecho y del corazón. Cuando se habla como por ejemplo del corazón de Jesús, las representaciones del corazón de Jesús tienen esa característica. La luz del personaje está en el corazón, es desde el corazón que se irradia la luz. Pero también vemos esas representaciones en la Virgen María. Cuando se hacen algunas representaciones de la Virgen María donde el corazón de la Virgen está presente, entonces es desde el corazón de la Virgen que se irradia la luz a todo el cuadro.
Esas características que acaba de mencionar Gladys Ramírez las podemos ver en la exposición que mencioné al comienzo del programa radial, que se encuentra en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, donde hay reproducciones de imágenes que están en los templos, en varios templos de Medellín, entre ellos de la iglesia de San José, de la iglesia de la Candelaria, de la Basílica Metropolitana, por ejemplo, donde hay obras de grandes artistas, y uno de ellos, Francisco Antonio Cano, por ejemplo, aquí en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia hay un corazón de Jesús que tiene toda esa característica que acaba de mencionar Gladys Ramírez. Para terminar, Gladys, aquí en Medellín entonces uno recorriendo los templos de la ciudad puede encontrar obras de grandes artistas antioqueños, colombianos, de esa escuela de arte quiteño, donde puede uno conocer entonces algo de ese arte religioso. Sí, Medellín tiene grandes joyas de arte religioso. Ahorita estabas mencionando a Francisco Antonio Cano, entonces digamos que la Catedral Metropolitana tiene el Cristo del Perdón, que es una pintura del pincel del maestro, una pintura que él hizo en Europa, que tuvo que repetir porque se le dañó en el viaje, y que muestra no solamente su capacidad para captar pues como la esencia del personaje, la psicología, sino también toda la dinámica de la perspectiva oblicua que él utilizó en los cuadros para darle una mayor emotividad al personaje y para relacionar al devoto con la obra, para que el devoto se sintiera incluido en el espacio de la obra. Allá también tenemos un Cristo de Bernardo Vieco. Otro lugar para ver arte religioso de principios del siglo XX es el cementerio de San Pedro, donde tenemos lápidas de Marco Tobón Mejía, tenemos también obras de Bernardo Vieco, como las Tres Marías, y una Pietad que él hizo en bronce, y muchas otras lápidas que tienen relieves en mármol que representan a la Virgen María, a los santos, sobre todo en esos mausoleos de la época de los años 30 y de los años 40. La iglesia de San Ignacio también tiene obras importantes, como la obra de Gabriel Montoya, del Vía Crucis. La iglesia de San José también tiene pintura importante. No solamente al interior del templo podemos ver esas imágenes, sino que la sola fachada de las iglesias como la San Ignacio y San José son muy significativas porque pertenecen a ese periodo del barroco y son grandes obras de la arquitectura. Invitamos entonces a los oyentes para que visiten la exposición que se encuentra en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, aquí en la plazuela de San Ignacio, y a que cuando vayan a los templos, estos templos sobre todo pues los más antiguos de la ciudad de Medellín y también de los municipios, Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, tiene mucha obra de arte religioso, que visiten los templos y que también aprendan un poco como a admirar toda la obra que se encuentra en estos sitios. Muchas gracias, Gladys Ramírez, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien nos acompañó en la grabación del programa. Les recuerdo que lo pueden escuchar nuevamente en YouTube, en nuestro canal, donde encuentran todos los programas radiales Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.